presidente de Francia, Emmanuel Macron, logró sortear la peor crisis de sus 14 meses de gobierno. Esto tuvo que ver con un escándalo que estalló a partir de la actuación de su jefe de seguridad en una represión el 1 de mayo. Sin embargo, aunque sorteó la crisis y la doble moción de censura, pagó un alto costo: su reforma constitucional. Vemos un informe. El avance arrollador del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y sus ambiciones de transformar el sistema político francés a expensas de los debilitados partidos tradicionales parecen haberse encontrado con un límite inesperado. Un episodio aparentemente menor se convirtió en apenas 2 semanas en la mayor crisis de su gobierno desde que llegó al Palacio del Elíseo hace 14 meses. El caso, que involucra a Alexandre Benalla, un funcionario encargado de la seguridad personal de Macron y parte del estrecho círculo íntimo del mandatario, ocurrió durante las protestas del pasado 1 de mayo, pero se hizo público el 18 de julio tras la publicación de un video por parte del diario Le Monde. Muestra a Benalla vistiendo equipamiento de la policía antidisturbios sin pertenecer a ese cuerpo y golpeando a una pareja de manifestantes. Benalla estaba junto a la policía apenas como observador, pero terminó involucrándose directamente en la represión. En mayo, con el video ya circulando en redes sociales pero sin conocerse la identidad del represor, tomado por un policía más, Benalla recibió una suspensión administrativa, pero en la práctica siguió afectado a la seguridad presidencial y el gobierno eligió no denunciarlo a la Fiscalía de Estado. Qui a donné le matériel de policier à Benalla? Pourquoi? Comment? Qui l'a autorisé à venir là? Toutes ces questions, elles sont encore à élucider. Et surtout la question de la responsabilité du gouvernement. Una vez difundido el video por la prensa junto con la identidad y las funciones de Benalla, el gobierno dio informaciones contradictorias sobre el guardaespaldas de Macron y las medidas tomadas con él. En tanto, el presidente se negó a hablar del caso, lo que inmediatamente disparó pedidos de informe en las 2 cámaras del Parlamento francés. Aucune communication depuis 3 jours, plus de gouvernement, plus d'expression du président de la République devant une affaire aussi grave. Est-ce que vous avez pris conscience de cela, mes chers collègues? Se supo así que Benalla, de solo 26 años, estaba al servicio de la seguridad de Macron desde que este fue ministro de Economía del gobierno de Hollande. Se desempeñó luego como jefe de seguridad de En Marcha, el partido del presidente, y gozaba de inusuales prerrogativas de acceso a la intimidad del mandatario francés, ventajas económicas, administrativas y acreditaciones de seguridad de alto nivel. Al estallar el escándalo, Alexandre Benalla y algunos de sus colaboradores fueron detenidos en el marco de una investigación judicial y Macron se vio obligado a hablar, primero reprobando su accionar y disipando versiones que lo vinculaban sentimentalmente al guardaespaldas y luego haciéndose responsable de lo ocurrido. Il a fait une faute réelle, grave, que j'ai vécu comme une trahison, je lui ai dit. Il a été sanctionné pour cette faute. Il a ensuite repris son travail conformément à cette sanction. Quand il a fait une 2e faute, il a ensuite été sanctionné plus durement, conformément à ce qui était prévu, par un licenciement. La dimensión que alcanzó el caso es un efecto directo del estilo de gobierno y comunicación que caracterizó a Emmanuel Macron a lo largo de su primer año de mandato, calificado de jupiteriano e hiperpresidencialista por la prensa francesa y la oposición política, en alusión a lo que se percibe como arrogancia, personalismo y una escasa disposición a dar explicaciones públicas o someter al debate sus decisiones. Algunos analistas atribuyen estas actitudes de Macron al deseo de restituir la dignidad de la investidura presidencial tras el gobierno de François Hollande, considerado débil. Otros, en cambio, ven una estrategia alimentada por su amplia mayoría parlamentaria y su vocación antisistema, propensa a romper las reglas no escritas de la política francesa. D'abord, comment se fait-il que l'un de ses proches collaborateurs, qui était le chef de sa sécurité pendant sa campagne, qui est chef de cabinet adjoint, se retrouve vraisemblablement avec une usurpation d'identité dans une manifestation avec du matériel de police? Qui était au courant? Qui est intervenu? C'est des questions légitimes qu'on peut se poser après avoir vu cette vidéo. La deuxième question, c'est y a-t-il eu des manœuvres pour étouffer cette affaire?
La oposición vio en el affaire Benalla la posibilidad de golpear a un presidente blindado con 2 mociones de censura en el Congreso. Una presentada por la derecha tradicional a través de los republicanos y otra por la izquierda, sumando a los partidos socialista, comunista y Francia insumisa. Ninguna prosperó, a falta de los 289 votos necesarios para forzar la caída del primer ministro Édouard Philippe y la eventual disolución del Parlamento. Aunque superó esta ofensiva, Macron sale de este escándalo con su imagen seriamente dañada. 8 de cada 10 franceses se manifestaron escandalizados por el caso Benalla y 3/4 de los consultados demandaron explicaciones sobre lo ocurrido. En un momento en el que la popularidad del presidente está por debajo del 32% a raíz de sus políticas pro mercado, incluyendo a muchos de quienes lo votaron, otro de los daños colaterales fue la parálisis de su controvertida reforma constitucional. Muy a su pesar, Macron deberá reagrupar sus fuerzas y aminorar la velocidad, no tanto por la oposición parlamentaria como por la que se organiza contra sus políticas en las calles de Francia. En esa reforma lo que Macron pretendía tenía que ver con reducir el número de senadores y de diputados en un 30%. Sí. Y en principio de lo que se está hablando es de lo que significa la figura fuerte presidencial, que siempre lo es en Francia, pero eso equivaldría todavía a tener mayor fuerza. Sí, probablemente sí. Además la reforma contemplaba también introducir más proporcionalidad en la forma en la que se eligen los diputados y los senadores en Francia, que en general es un sistema mixto, pero en buena medida uninominal. De todos modos, lo que me parecía interesante, y está bien como cerrado el informe, que es que la suerte de Macron no se juega tanto en la correlación de fuerzas en el Parlamento, que le es muy favorable, porque la arrasó en las presidenciales. En Francia las elecciones parlamentarias se hacen siempre un par de meses después de las presidenciales, y arrasó en las parlamentarias, aun cuando no tenía un partido político orgánico, sino en su popularidad. Macron pasó de ser una persona semidesconocida, había sido un ministro de segunda línea de François Hollande, a ser el presidente de Francia, a ganar, a pulverizar a la derecha golista, a ser el primer presidente ni socialista ni golista que llega, el primer líder ni socialista ni golista que llega al poder, a ganarle el balotaje a Marine Le Pen y a llegar con una expectativa muy importante, muy grande. Después, una vez que asume el poder, obviamente le cuesta satisfacer las enormes expectativas, los enormes deseos y todo lo que se le había puesto muy concentrado en su figura, que es una figura muy particular, joven, con una historia familiar que ya hemos contado en este programa, que se conoce, con una mujer más grande y demás. Entonces, es tanta la expectativa, está tan concentrada en él, más que en un partido, en un proceso político, en una ideología. Que el desgaste llega fácil. Que llegás muy rápido y te hundís muy rápido. Hay un sociólogo francés que se llama Pierre Rosanvallon, que me interesa mucho, que él habla de democracia de audiencia, una democracia que está guiada por la audiencia, como si fuera el rating de la televisión. Sí, el minuto a minuto. El minuto a minuto. Yo una vez le puse una editorial al Diplo, la democracia del minuto a minuto. Claro. Llegás muy rápido, te coronás muy rápido, creces muy rápido y también estás a tiro de que te destituyan o te deslegitimes también de manera muy vertiginosa. ¿Y cómo le va con los números a Monsieur Macron? Justamente estaba escuchando a José y tiene mucho que ver con el tema de que no logró los éxitos que esperaba en materia económica, porque Macron llegó con la consigna de moralizar la política. Venía precedido de presidentes que todos han tenido escándalo y resulta que su primer año en el gobierno fue una sucesión de escándalos, inclusive con la renuncia de 4 ministros, 3 por lo menos tuvieron que ver con escándalos o con denuncias graves en cuanto a desvío de fondos o vínculos con algunas empresas a las cuales se habría favorecido. Y la base de su política económica, de su propuesta económica, era atraer inversiones a través de un Estado justamente con una moral absolutamente diferente. Fue justamente esto lo que me parece que termina haciéndolo fracasar. No logró esa atracción, no logró ser ese referente de Europa que parecía que iba a ser, ese dirigente diferente a raíz de los escándalos. Eso me parece que también arrastró a que no tuviera éxito en materia de política Esto que económica. Dice Raúl, Natalia, en relación a la figura de Macron como símbolo de la Europa. Y sí, mucho. Digamos, lo que se ha depreciado también es su figura internacional. El Mundial Francia campeón fue un momento, hay un paréntesis que hubo donde empieza a perder el brillo que ya había perdido. Francia no crece a la medida que se estaba esperando, un 2%, no creen ni que llegue. El desempleo subió de un 8.3 a un 9,2% aproximadamente. Y básicamente lo que se esperaba de ese presidente de
Francia, con esa figura de audiencia, como dice José, vigoroso, joven y demás, atípico, se ha desinflado también en lo que, por ejemplo, tiene que ver con el acuerdo con Irán, que no logró convencer a Donald Trump de que no se vaya. No logró absolutamente ningún rol importante de Francia en Siria y tampoco básicamente tiene ahora un rol importante en lo que es la guerra comercial, y la Europa unida está un tanto devaluada en la figura de Macron, que, insisto, pierde brillo día a día, ¿no? Escándalo el tema de Benalla, el jefe de seguridad de Macron, porque en realidad está involucrada también la institución policial dentro de este escándalo. La policía que le da la posibilidad de participar como observador y termina aporreando a 2 personas el 1 de mayo en París, justamente por las protestas que había allí. Pero también se da otro caso. Primero, la demora. Es decir, del 1 de mayo al 18 de julio, cuando revela todo esto Le Monde, evidentemente hay una demora. El Elíseo toma cartas en el asunto, lo suspende, lo degrada a Benalla, pero no alcanza. No alcanza porque cuando empezaron a investigar, bueno, Benalla vivía en el Palacio del Alma, que es donde vivía la esposa y la hija de Mitterrand, clandestinas por supuesto, casi hasta su muerte vivieron allí. Ese es un dato, los lujos que se podía dar este muchacho. El otro dato importante es que en Francia siempre existió la suspicacia de que los presidentes crearon policías paralelas. Es el caso de Charles de Gaulle con sus servicios de acción cívica, es el caso de Pompidou, que tenía en su momento plomeros infiltrados en Le Canard, un semanario satírico, para ver de dónde sacaban las fuentes, y seguimos con Sarkozy y llegamos a Macron. La Asamblea Nacional no tenía posibilidad, por número, no tenía posibilidad de destituirlo, pero sí de llamarle la atención y sí de cortar o tratar de acortar el exceso de presidencialismo que caracteriza a Francia. Al mismo tiempo, si Francia no fuera un país tan cuidadoso en relación a la vida privada, seguramente esto ya sería también un escándalo mayor, porque el presidente tuvo que salir a aclarar que no tenía ningún vínculo sentimental con Benalla, con su jefe de seguridad. Esto, en otro lugar, hubiera llevado a escándalos mucho mayores. Todavía no sabemos cómo va a terminar, pero esa protección excesiva del gobierno para con Benalla dio lugar a muchas suspicacias. Además. Ilegal el episodio desde ya, pero esa protección fue lo que dio lugar a muchas suspicacias. Vamos a un nuevo corte y ya volvemos. En instantes, hiperinflación sin freno en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro anunció la despenalización de las operaciones cambiarias y la reducción de 5 ceros al bolívar venezolano en un intento por controlar la escalada que a fin de este año podría alcanzar el 1.000.000% acumulado. Y además, incertidumbre en Zimbabue. En la primera elección desde la independencia de Zimbabue, en que Robert Mugabe no participa como candidato, Emerson Mnangagwa, actual presidente y candidato oficialista, se proclamó ganador en medio de denuncias de fraude del opositor Nelson Chamisa. Los detalles en instantes, luego de la pausa. ¡Ya volvemos!